Buenos días, soy Don Jaf. La escena de la visitación de María a Isabel nos habla de la vida como servicio y es el cauce de nuestra oración que se titula hoy María cuida a Isabel. Jesús, nos ponemos en tu presencia para hacer este rato de oración. Creo que estás aquí, creo que me ves, que me oyes, que me hablas hoy una vez más a través de la vida de la Virgen, de esos ejemplos tan familiares, tan cercanos y tan luminosos. Hace pocos días hablaba con un amigo sobre los distintos modos de ver la vida. Y son esas conversaciones de café tan interesantes sobre la filosofía de la vida. Conversaciones en las que hablas de cosas serias y no solamente de fútbol o de qué podía haber hecho o dejado de hacer la selección española. Bueno, me explicaba este amigo que los planteamientos de fondo son decisivos. Y me ponía varios ejemplos. Dice, la vida, por ejemplo, ¿no?, es completamente distinta si intentas poner a Dios en el centro o te pones tú y tus cosas. También es muy distinta si tienes un sentido trascendente, si eres capaz de vivir mirando al cielo o si solo te miras a ti mismo al suelo. Y otro planteamiento de fondo es vivir para los demás o vivir para uno mismo. Y es muy bonito ver cómo hay mucha gente que vive para los demás, que es muy generosa. Bueno, estas consideraciones me llevaban a pensar en el tema de nuestra oración de hoy, en el espíritu de servicio, que también nos ofrece otra de esas grandes perspectivas de fondo de nuestra vida. Ver la vida como una ocasión de servir, no como momentos en los que buscamos que nos sirvan a nosotros. Jesús, al recordar estas cosas, nos acordamos de aquel gran lema tuyo: el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Queremos seguirte por ese camino, aunque a veces nos cuesta, aunque a veces sea un camino arduo. Bueno, vamos a seguir la oración mirando a la Virgen. Tenemos que situarnos en la escena de la anunciación del ángel Gabriel. Todos lo tenemos en la cabeza, ¿no? Y después de haberle descubierto a María esa vocación, esa llamada suya maravillosa a ser la Madre de Dios, y después de escuchar la respuesta de María, del hágase en mí según tu palabra, al final el ángel Gabriel también le dice a María, es decir, tu prima Isabel, tu parienta Isabel, ha concebido un hijo en su vejez y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. ¿Os acordáis cómo sigue el texto? María responde a la llamada de Dios, ¿no? Y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, pero a continuación, sin más explicaciones, dice San Lucas, en aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Pienso que María, en cuanto le dice que sí a Dios, no se queda dándole vueltas, ¿no?, y pensando la maravilla que supone ser la Madre de Dios y lo que va a hacer al Hijo que acaba de concebir por el Espíritu Santo, ¿no? Es como si tuviese un automático en la cabeza o en el corazón. Y en lo que piensa es en Isabel, no en ella. Piensa en Isabel y piensa en que la puede necesitar y piensa en cómo le puede ayudar. Jesús, al recordar el ejemplo de María, surge una pregunta que tenemos que hacer muchas veces, que nos tenemos que hacer muchas veces. Ahora lo hacemos en esta conversación contigo. Yo reacciono como la Virgen. Yo, cuando descubro las necesidades, las que sean, pequeñas o grandes, de alguien, reacciono como María. ¿En qué pienso? ¿Pienso en cómo ayudar, en cómo servir, o pienso en mí? Pienso si me compensa el esfuerzo, si me lo van a agradecer, pienso si esa persona se lo merece o no. O simplemente pienso que tengo una ocasión de amar y de servir. De amar y de servir porque sí, porque me da la gana,
porque quiero imitarte a ti, Jesús. Jesús no es un calculador, ama sin medida. Y ahí lo tenemos, todo ese ejemplo impresionante, ¿no?, de su entrega en la cruz, de su entrega en la Eucaristía. Señor, ¿yo me doy sin medida o soy un calculador? María, seguimos contemplando la escena de tu visita a Isabel, porque queremos aprender de ti e imitarte. Por cierto, permitidme un pequeño comentario sobre las palabras que utilizamos para referirnos a este misterio de la vida de la Virgen. Yo os confieso que la palabra visitación no me gusta, porque no sé, le da como un tono demasiado formal, ¿no? Y tampoco es simplemente una visita, porque María no va de visita. María va a cuidar a Isabel, a servir a Isabel. Me gusta mucho más la palabra cuidar. Y no se trata de cambiar el nombre de los misterios del Rosario, pero ¿nos parece que sonaría bien María va a cuidar a Isabel? Bueno, volvemos al hilo de la oración. Y una primera cosa que podemos aprender del ejemplo de María es que servir supone prescindir de mis planes. Antes de la Anunciación, María tendría sus planes, cosas que había pensado con José para organizar su vida en Nazaret, y en el momento en el que se convierte en la Madre de Dios, su plan, su gran plan, lógicamente se centra en la maternidad divina. Bueno, y sin embargo vemos cómo sabe poner todo lo suyo en un segundo lugar, en un segundo plano. Es decir, no veo oposición entre el cuidar su maternidad y cuidar a Isabel. Y no se lo piensa dos veces. Bueno, aquí tenemos un punto de oración y de examen. Sabemos prescindir de nuestros planes para poder dedicarnos a servir, a ayudar, a cuidar a las personas que amamos. Y además lo hacemos con alegría, sin quejarnos, pensando que esas ocasiones de servir son un regalo que Dios nos hace para sacarnos de nosotros mismos. Jesús, cuando nos decidimos a servir, nos damos cuenta de que supone esfuerzo. A veces podemos tener la tentación de pensar que sería mejor que las cosas fuesen un poco más sencillas, y ojalá lo sean, pero lo que nos hace fuertes es el esfuerzo, lo que nos hace mejores, lo que nos hace madurar en el amor es el esfuerzo. Cuando María decide ir a Ain Karim a cuidar a su prima Isabel, sabe que tiene que recorrer a pie más de 100 kilómetros, y eso supone un esfuerzo grande. Yo cuando hablo de los 100 kilómetros me acuerdo del Camino de Santiago, de esos últimos 100 kilómetros que tienes que hacer para que te den la Compostela. Yo lo he hecho una vez y en fin, andar 100 kilómetros, aunque seas joven, aunque estés en buena forma, pues supone un esfuerzo y un esfuerzo grande, ¿no? Muchos lo habréis experimentado. Pero el esfuerzo no es solamente para recorrer el camino. A veces el esfuerzo se transforma en paciencia con las personas que queremos servir, o en comprensión, o en sonrisa, o en una palabra amable. Porque servir no es solo hacer las cosas, es hacerlas con cariño, con una sonrisa, con una palabra amable. Me viene a la cabeza el recuerdo de mi madre y de verla planchar pilas de ropa en la cocina de casa. A veces llegué a pensar que le gustaba, pero luego descubrí que a ninguna madre le gusta planchar. Pero madres que cuidan a su familia y que planchan con una sonrisa, sí he conocido a muchas. Jesús, cuando pensamos en lo que significa servir, nos encontramos con otra realidad muy sencilla pero importante. Servir supone dedicar tiempo. A veces lo que los demás necesitan es sencillamente nuestro tiempo. Pueden ser unos minutos, unas horas o varios meses, como en el caso de María e Isabel. Porque cuando María se va a Ain Karim a cuidar a Isabel, no es para estar allí un ratito. Si Isabel estaba de 6 meses, María se quedaría por lo menos 3 o 4 meses más, y luego tiene que volver a Nazaret y recorrer otra vez ese camino largo.
¿Cuánto tiempo dedicamos a los demás? A veces puede ser una dedicación que forma parte de nuestras obligaciones, como no sé, en el trabajo de casa o en una oficina, y tendremos que hacerlo con alegría, con paciencia, con cariño. Pero otras veces no, otras veces somos nosotros, como María, los que elegimos gastar nuestro tiempo sirviendo. Hace pocos días se hizo una gran recogida para el Banco de Alimentos y mucha gente, también gente joven, colaboró y dedicó su tiempo, ¿no? Y eso está muy bien, pero me parece que no es suficiente. No nos podemos conformar con servir y ser voluntarios un rato. Acuérdate de Jesús. Vino a dar la vida. No un ratito, vino a dar la vida. Jesús, antes de terminar, me gustaría recordar otra dimensión del servicio, y es que no se trata de hacer cosas increíbles. La mayor parte de los detalles de servicio y de cuidado de los demás se concretan en cosas muy pequeñas. Se me ocurre un ejercicio que podemos hacer ahora. Pensar en lo que voy a hacer cuando acabe este rato de oración y descubrir algún pequeño detalle de servicio, de cuidado que puedo tener. Puedo a lo mejor estar en casa o en la calle o en el trabajo, donde sea. Piénsalo. ¿Cuál es ese pequeño detalle de servicio que puedo tener a continuación? Y ese pensamiento lo podemos repetir muchas veces, como algo habitual. En la oración de la estampa de San José María se reza una cosa muy bonita que tiene que ver con esto. Haz que yo sepa convertir todos los momentos y circunstancias de mi vida en ocasión de amar y de servir. Yo lo veo como todo un reto, ¿no? Convertir, transformar, no alguna cosa, sino todos los momentos, todas las circunstancias de mi vida en ocasión de amar y de servir. Qué bonito. María, nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos ayudes a vivir de este modo, que nos des ojos para descubrir ocasiones de servir y que nos des corazón para hacerlo con amor. Virgen del Cuidado, ruega por nosotros. Que Dios os bendiga.